segundo capítulo, podríamos llamarlo, de Testimonios de Analistas. Como ustedes saben, Testimonios de Analistas es una idea que intenta historizar las generaciones de analistas que han producido y mucho para nuestra institución. El tema de hoy es adolescencia y tengo aquí a 3 analistas que se han ocupado del Departamento de Niños y Adolescentes y que vamos a encarar juntos este diálogo sobre la adolescencia hoy, pero también sobre su trayectoria y su producción en este tema durante muchos años, porque los 3 tienen muchos años de experiencia. Los presento: Hilda Katz, que es la actual coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes; Primitivo Gómez, que fue también uno de los coordinadores o directores, no me acuerdo cómo se dice bien, del departamento; y Ana Rosenbaum, que también, ¿no?, participó del departamento. Y bueno, hola, ¿cómo están? Bien, contento de estar acá. Bueno, me alegro. Ustedes saben que lo que filmamos... Gracias por la invitación. Bueno. Y es bueno recordar, hablar de toda la cuestión que tiene que ver con la historia y la trayectoria del psicoanálisis de niños y adolescentes en nuestra institución, que en ese sentido es un orgullo que se extendió no solo en las fronteras de APA, sino fuera de APA, hacia otras instituciones de nuestro país e incluso de Latinoamérica. Sí, ha sido el primer instituto de la IPA fue el de Buenos Aires, Departamento de Niños, que se fundó en 1974, ¿no? Arminda Verasturi, que había muerto en el 71, por eso lleva el título del nombre de ella, Arminda Verasturi. Había muerto a pocos años antes y entonces el departamento se le puso ese nombre como un homenaje a quien fuera realmente la pionera del psicoanálisis de niños y adolescentes en APA. Es más, hay un colegio del gobierno de la ciudad que queda en Palermo que lleva el nombre de Arminda Verasturi en homenaje a ella. Y se podría decir que todo lo que llevó a la formación del departamento en su momento, que fueron reuniones que empezaron en el 72 en la casa de Betty Garma hasta que se concretó en una asamblea en el 74, fue realmente una aventura especial llevada a cabo por autores realmente excepcionales, como Susana Ferrer, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que quizás es poco conocido que Arminda Verasturi ya en 1948 dictó el primer seminario del Instituto sobre Niños, obligatorio para la carrera, 1948. Apareció fundado en 1942. Al mismo tiempo, Arnaldo Raskoski dictaba seminarios también en el Hospital de Niños. O sea que venía gestándose hacia varios años atrás. En relación a lo que vos decís, como se dice a menudo, que el psicoanálisis de niños y adolescentes fue cuestión de mujeres, sí, de las mujeres como Betty Garma, etcétera, Arminda Verasturi, cuyos maridos eran analistas de APA, se deja de lado y se olvida de que en realidad Arnaldo Raskoski, que provenía de la pediatría, sí, fue uno de los primeros pioneros en cuanto a todo lo que tuviera que ver con este tipo de psicoanálisis, sobre todo en la temática que tenía que ver con la psicosomática, ya que él venía de la medicina. Sí, en eso yo, como coordinadora actual del Departamento de Niños y Adolescentes, los estaba escuchando y realmente puede decirse que todos los martes me emociona tener la foto de Arminda Verasturi atrás nuestro cuando presentamos. Yo recuerdo que el día que le habíamos pedido supervisión, lamentablemente fue la semana que ella falleció, teníamos un turno. Y también es cierto que Arnaldo Raskoski hizo mucho por la difusión del psicoanálisis y siempre me decía, mira Hilda, hay que hablar en todos los medios, porque todo lo que viene de la televisión, en ese momento era la televisión nada más, es como que viene del cielo.
es como una voz que se la siente como sagrada. Entonces, realmente desde muy joven tuve la experiencia de acompañarlo a los programas de televisión y cuando él no podía ir, iba yo. Y tuve la experiencia de hablar de psicoanálisis de niños con Blackie, por ejemplo, con Julia Priluski Farni, y realmente considero que fue un pionero en ese sentido, ¿no? De todo lo que él hablaba. Él hablaba, por ejemplo, del filicidio y del tema, digamos, de la falta de cuidado de los padres hacia los hijos, ¿no? Y puede decirse que en este momento, ya que si vamos a hablar de adolescencia, el filicidio del que hablaba Arnaldo hace tantos años y que yo participé en observación de madres embarazadas antes y después del parto, el tema de la lactancia, la importancia del vínculo madre-hijo y de la presencia del padre, pero que en estos momentos puede decirse que el filicidio se consuma en padres que se ponen en lugar de hijos. Es decir, algunos hablan de que ya no se puede hablar del complejo de Edipo, sino del complejo de Telémaco, o sea que es un hijo que está esperando un padre, pero es un padre que ha perdido el rumbo, que de alguna manera Arnaldo lo anticipó muchísimos años antes. Bueno, me parece que estamos entrando al tema, el tema es adolescencia, y entonces me gustaría hacerles algunas preguntas. Quisiera, si me permitís, antes de pasar a las preguntas, terminar de redondear la importancia que tuvo la creación de APA y cómo motivó la creación de más de 30 asociaciones psicoanalíticas donde tiene departamento de niños en el mundo y tiene el programa de Argentina, entre ellas la de París, y que motivó también la creación en 1984 de la Secretaría de Niños y Adolescentes de FEPAL, Latinoamérica, y en 1987 Barcelona, que Joana Lustri de Ferrer justamente instó mucho para que se hiciera el departamento de la IPA, COCAP, que es Departamento de Niños y Adolescentes. O sea, la trascendencia que tuvo la creación de este departamento fue en todo el mundo. Por eso las grandes reuniones que pasaban a vos, las reuniones, realmente tiene un peso enorme el Departamento de Niños y Adolescentes en el mundo internacional. Bueno, lo sigue teniendo, ¿no? Así que, y la trascendencia hoy se da también a través del intercambio entre los departamentos. Pero dejando un poquito el departamento, la idea es conocerlos también un poquito más a ustedes. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerles es, en realidad son dos, y las vamos a ir como intercalando, quizá uno u otro. Primero, ¿qué piensan que ustedes han aportado con vuestro esfuerzo, con vuestro trabajo? Y la segunda pregunta es, ¿qué les llega hoy al consultorio? ¿Qué clínica, qué consulta de adolescentes les llega al consultorio? ¿Y cuáles son las problemáticas más importantes que tenemos hoy como consulta de la población? Así que bueno, ¿quién quiere empezar? Sí. Digo para lanzar un poco porque creo que lo que traes es un tema fundamental y muy importante. La adolescencia comienza a tener peso en el mundo alrededor de los años 60, que en la medida en que aumenta la edad de vida de la gente, se impone como una etapa intermedia entre la niñez y la adultez, y se empieza a escribir mucho acerca de ello y a prestarle mucha atención. Así ocurrió también dentro de nuestra institución, donde siempre se habló de psicoanálisis de niños y adolescentes, no se dividió la cuestión. Pero como digo, empiezan a tener mucho peso y a hacer ruido en los años 60, no es casual el 68 francés y todo lo demás, y la música de esa época, los Beatles empiezan a recorrer el mundo, y acá en APA se comienzan a hacer jornadas dedicadas, hubo inclusive una jornada que se dedicó especialmente a adolescencia. Como yo entré a APA en los años 70,
toda la formación ya venía como armada de esa forma, haciendo la carrera en el departamento de niños y adolescentes, haciendo seminario, que es una carrera curricular que incluye seminarios de adolescencia, y con autores como Susana Ferrer y otros que se dedicaban muchas veces específicamente a eso. Es más, Susana Ferrer tenía un seminario que era observación de adolescentes, donde teníamos que ir a determinados lugares, tipo por ejemplo cafeterías, donde paraban los adolescentes en esa época, no existían todavía las cervecerías, entonces nos sentábamos a lo mejor en la veredita de la biela y nos sentábamos a escuchar a ver de qué están hablando. Y esto implicaba después no una curiosidad simple de chusmerío, sino un exhaustivo estudio acerca del discurso adolescente de la época. En la medida en que fueron pasando los años, fueron apareciendo muchas otras variantes. En los primeros años del departamento todavía no existía tanta difusión de la droga, pero también hay que reconocer que los años 70 fueron años muy duros, donde la República pasó por muchas vicisitudes, y muchos jóvenes se dedicaron a la política y perdieron sus vidas. Y en el año 82, la Guerra de las Malvinas, nuevamente aparece el tema de los jóvenes. Y con los albores de la democracia, todo empieza a girar ya desde otra manera y se empieza a prestarle otro tipo de atención. Yo tengo un libro que se llama Historia y Prehistoria, con la clínica con niños y adolescentes, porque a mí me empezó a interesar particularmente todas las cuestiones que tuvieran que ver con transmisión generacional. Y en ese sentido me parece que la adolescencia se presta justamente como una perlita para poder ver todos los efectos que puede tener la patología a través de las generaciones, que es lo que ellos traen. Bueno, después sigo porque si no... Primitivo, te voy a hacer una pregunta, a ver. Sí. Porque vos, Ana, recordaste que se sentaban en la biela para observar adolescentes. Entonces a mí me surgió una pregunta. ¿Hay diferencias clasistas de clase en las adolescencias que concurren a nuestros consultorios? ¿Hay una cultura adolescente que se generaliza y que trasciende las clases sociales? Yo creo que hablar de adolescencia y no hablar de la cultura del momento es un poco difícil. Siempre una y otra se fueron nutriendo. Los adolescentes sufren los vaivenes de la cultura de la época y la cultura se ve involucrada por el parecer adolescente. Lo que decía Ana, que es muy importante, en la adolescencia las patologías llegan en funciones a las épocas. Nosotros tuvimos, bueno, los continuos medieval fue terrible, casi borró la adolescencia. Pero la adolescencia es una creación de la época industrial, siglo XIX, y de la burguesía específicamente. Y transcurrió dentro de cánones bastante tradicionales, hasta la era de Acuario, los 60, 70, de Gea, los hippies, donde cambió totalmente. Las dos posguerras, después las Malvinas, fueron cambiando la cultura del país y la cultura del mundo, la cultura del adolescente mismo, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viendo una patología que tiene poco que ver con la de hace varias décadas. Hasta los años 60, la consulta era una adolescencia bastante tradicional, problemas familiares, pero hubo una persona que hay que destacar, que es Otto Kemper, quien por esa época, chileno-norteamericano, quien hizo hincapié en un nuevo diagnóstico de adolescentes, los adolescentes fronterizos o adolescentes borderline, ¿no? Que son aquellos que navegan entre los dos campos del negocio y la psicosis. Lo que trajo un cambio enorme en, digamos, en los seminarios, en el estudio de la adolescencia misma, y permitió que se descubrieran muchas patologías que hasta ese momento eran muy difíciles de tratar. Eso fue, por ejemplo, claro, patologías fronterizas, adolescentes que eran catalogados como psicóticos y no lo eran. Y otros que eran más que una neurosis. Lo que pasa es que la adolescencia es una enfermedad, es una etapa. Digo enfermedad porque algunas personas como Madé Baranger definían
y Rolla en particular, decían que era una patología en el sentido de que todo adolescente es un borderline, es un fronterizo. Madé Beranger también lo decía, con su reserva Madé, ¿no? Porque se ven toda la eclosión pulsional que tiene la época y lo que da lugar a que aparezcan muchos inicios de patología que después no lo son, porque tal vez están otros mecanismos de defensa que van armando esa reestructuración del aparato psíquico. Piensen que justamente en el comienzo de la adolescencia se produce uno de los más grandes logros de la humanidad, que es la desinvestidura, la exogamia, ¿no? Es romper con los padres, desinvestirlos para lanzarse al mundo a los adultos, pero que eran muchos años más tarde. Hilda, y hablando de patología de la adolescencia, que podremos también poner en cuestión, ¿no? Esta idea de que no es una enfermedad la adolescencia, ¿no? Me parece que es interesante ponerla en cuestión. El año pasado hiciste unas jornadas de niños donde hablamos de suicidio adolescente. Sí. ¿Hay un aumento del suicidio adolescente? ¿Cómo lo ves? No sabemos si hay un aumento o hay mejores estadísticas, pero sabemos que cuando hablamos de adolescencia siempre nos encontramos con las fantasías de muerte y de resurrección, ¿no? Y que una cosa es que sean fantasías, otras cosas que sean llevadas hacia la realidad. El adolescente hasta ahora necesita a alguien con quien confrontarse. Entonces, siguiendo con lo que yo les estaba diciendo, que en este momento el filicidio se consuma en un padre extraviado que no solamente no está, sino que no quiere volver, y un adolescente que no tiene con quién confrontar. El peligro... Perdón, Hilda, cuando vos decís no quiere volver, ¿por qué? ¿Se fue el papá? Digamos, hay varias situaciones, entre ellas hay una especie de culto de la juventud, ¿no? Es decir, nadie quiere aceptar ser padre de cumplir esa función como si fuera algo que tenga que ver con envejecer, digamos, ¿no? Y de hecho lo tiene que ver. Y entonces, por eso yo hablaba del pasaje del complejo de Edipo al complejo de Telémaco, ¿no? Que es Ulises que se va y Telémaco que lo está esperando, con la diferencia que Telémaco está esperando a Ulises para que organice el caos que había en Ítaca cuando el padre no estaba. Y Ulises quiere volver y también ansía volver, aunque se le va haciendo difícil. En este caso vemos padres que no ansían volver, padres que dicen, yo quiero que sea feliz. ¿Qué quiere decir que sea feliz? Que se estrelle, pero que no me moleste. Porque decirle que no, confrontarlo, es mucho trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? El trabajo es soportar el odio de los hijos cuando uno dice que no. Ese odio que es realmente estructurante y necesario para la conformación de la personalidad. Entonces, ¿cómo va a soportar? No puedo decir que no. Decir que sí es que pase y que se estrelle. Sé feliz. Sabemos que la mayor cantidad de suicidio y de accidentes está entre los 15 y los 25 años. El año pasado las jornadas tuvieron muchísimo éxito, pese a que todos me dijeron, no pongas suicidio porque no, va a traer mala suerte. Todavía la gente sigue hablando de esas jornadas, porque hay diferentes tipos de suicidio. Está el cutting, los cortes, por ejemplo, los cortes que son micro suicidios. Es decir, hay una serie de conductas de riesgo que busca el adolescente, buscando que un límite, alguien que lo confronte, alguien que le diga que esto no, pero esto sí. Cuando no lo encuentra, cuando no encuentra esa ley, cuando ese padre simbólico no tiene eficacia simbólica porque la sociedad no avala su eficacia simbólica, nos encontramos que en vez de la ley se encuentra la ley de la calle. En vez de la familia se encuentra la familia mafiosa. En vez del padre se encuentra un padre, los famosos profetas fanáticos que lo llevan a fanatismos y fundamentalismos, creándole la ilusión de que pertenecen a algo. Hay una publicidad, por ejemplo, de Diesel, de dos jóvenes, que con esos pantalones se lanzan al aire,
por supuesto que se matan. Y eso es un logo, digamos, que los hace sentir protegidos, porque el adolescente piensa que cuando se mata no muere, él se va a seguir viendo muerto, tiene esa fantasía. Entonces, bueno, eso es un poco lo que todos los juegos, ¿no? que hay ahora, ¿no? La PlayStation, todos son de estos personajes que vuelan por los aires. Pero no mueren. Pero no mueren, incluso cuando le dije a un nietito mío, pero ¿por qué juegan siempre a juegos de matar? Me dijo, pero si no mueren. Exacto, entonces nos encontramos, ahora vos me dijiste patologías, bueno, perdón, ciberbullying, el abuso sexual, los distintos tipos de adicciones, que incluye la droga, pero también está la adicción, digamos, a distintos tipos de videojuegos que son adictivos. Nos encontramos con la violencia escolar, nos encontramos con el acoso escolar, también llamado bullying. El adolescente padece y sufre muchísimo, pero ese sufrimiento no tiene de alguna forma cómo expresarlo, y por eso nuestra función como analistas de niños y adolescentes es realmente importante y es también bastante dolorosa, porque muchas veces nos encontramos con situaciones que son muy difíciles de sortear o de poder, y ahí necesitamos de la familia o de la familia ampliada, y si no hay familia, inventarla, ¿no? Es decir, a ver, esto me interesa, el tema de la familia ampliada, porque ustedes hablaron de los años 70, ustedes saben que en esos años se expandió la posibilidad del divorcio en todo el mundo, se hizo carne la posibilidad de los padres separados, que hoy, si vos vas a un aula escolar, prácticamente son minoría los chicos que tienen padres no separados, y en general tienen familias ensambladas. ¿Cómo ves vos esto, Ana, el tema de hay consecuencias de las familias ensambladas? ¿Los adolescentes pueden aceptar a un extraño cuando, por ejemplo, una mamá o un papá traen a su nueva pareja? Sí, de todos modos me parece que hay que ver cada caso en singular y que no se pueden hacer generalizaciones, que depende de los adolescentes y depende también de las nuevas parejas, que no siempre aceptan el hijo de la otra o del otro. Es algo bastante frecuente en este momento, como vos decís, se ve bastante en los colegios, y está como incorporado de alguna manera a la mente de los chicos, que dicen, bueno, hoy le toca estar con él, con otro me voy a la casa de él porque hoy le toca. De la misma manera que toda esta cuestión que tiene que ver con las homosexualidades y todo lo demás, que en la gente joven funciona de una manera como casi natural hoy por hoy. De todos modos, yo quería retomar algo que ustedes dijeron, porque cuando Hilda anunció el tema del departamento, de la jornada el año pasado, a mí me pareció muy bueno que se dedicara al tema de las... Porque además es un tema que yo vengo investigando, se me publicó un trabajo en la última revista, esto de las conductas suicidas en la adolescencia. Sobre todo porque, bueno, una vez que se ha producido un suicidio, se ha perdido una vida, se ha perdido la cadena de generaciones, se ha alterado el orden de la naturaleza, digamos, es una cuestión muy fuerte. Y como vos decís, una cosa es un suicidio logrado y otra cosa son los gestos, las ideas, las conductas, hasta llegar a... y todas las resignificaciones que empiezan a ocurrir después. Vos hablaste de otro tema, lo dijiste como al pasar lo de la confrontación, y en ese sentido yo quería volver a repetir la palabra, porque el libro de Luis Canciper se llama justamente La confrontación generacional, y él hablaba de este tipo de padres a los que vos describías, y él los llamaba padres cucharita, o sea que como que eran padres que no eran ni tenedor ni cuchillo, digamos, en el sentido de poder hacer las cosas. Qué sé yo, Winnicott decía que la adolescencia dura un tiempo y el tiempo es su remedio natural. Pero bueno, hoy por hoy podríamos suponer de que Winnicott la verdad que era un optimista, porque esa frase no nos autoriza al optimismo, porque a veces no todo se remedia, a veces se remedia mal,
Y a veces ni siquiera se termina, porque algunos renuncian a la vida. Porque como vos decías, es un tránsito muy difícil el de la adolescencia. Dejar de lado los objetos incestuosos infantiles para encaminarse hacia objetos incestuosos y parricidas es un largo, difícil y tortuoso camino donde es difícil de recorrer y donde muchos no llegan. Ahora, yo quería agregar una cosa que me dice. Sí, porque y también te agrego una preguntita. Sí. Porque Ana recién hablaba de las cosas irremediables, sí. Y hay cosas que no parecen irremediables y sin embargo en cierto aspecto lo son. Por ejemplo, los tatuajes, ¿no? Y hay adolescentes que tienen todo el cuerpo tatuado, y lo que empecé a ver, que me está llamando muchísimo la atención porque he tenido algunas consultas, familias de tatuados, sí. ¿No? Padre, madre, hijos que vienen tatuados casi todo el cuerpo y ya no son familias, son familias tatuadas. Sí. Yo quisiera, antes de pasar al tema ese, hablar de algo que está muy ligado al suicidio-homicidio, que es el tema de la actualidad en la adolescencia, la cantidad de adolescentes homicidas, y lo que tiene que ver con la cultura de la época, lo que tiene que ver con los fenómenos de globalización que ocurren en el mundo. Pensemos que en otras culturas, en otras religiones, la muerte, que en los chicos en la cultura occidental es un juego, ¿no? El que no se muere es un juego, allá también es un juego de realidad, no se muere por una vida eterna, y los chicos son llevados a situaciones homicidas en busca de esa vida eterna. Con alguna razón todos los juegos de los chicos han sido tomados de esas conductas, de ese grupo de chicos de determinadas culturas. O sea que hoy en día el gran problema es, los diarios lo dicen, la cantidad de homicidios que hay hechos por adolescentes. No nos olvidemos que la Argentina es el primer lugar en Latinoamérica que tiene más alto número de homicidios y de asesinatos de mujeres. En relación, tiene más que Estados Unidos en relación a la población. O sea que es una cosa realmente alarmante pensar homicidio y pensar en suicidio. Lo que decía Ana es cierto. La muerte de un adolescente es algo terrible porque es como dejar con la cabeza destruida a la familia, quiera o no. Si está destruida, la destruye mucho más. Se pierde mucho más que una vida. Cuando se pierden las generaciones, ¿no? Como vos bien decías. Deja un tendal de víctimas. Y también hay otro duelo en relación a esto que tienen que hacer los padres hoy, y son los jóvenes que renuncian a la parentalidad, que también es un duelo para los padres, ¿no? Por más que sea una decisión de los hijos, ¿no? Pero que son decisiones que ya empiezan a establecerse en la adolescencia. Hay adolescentes que dicen, yo siempre supe que no quería tener hijos. Sí, a ver. Como antes dijiste de tatuajes y muy cariñosamente Cacho me dejó ese tema. Bueno, yo vengo investigando el tema de tatuajes hace muchos años, incluso para la tesis del doctorado. Y yo parto una hipótesis, la que yo trato de demostrar, que no explica todo el problema, por supuesto, porque tiene que ver con... Sabemos, por ejemplo, que en las poblaciones primitivas, el pasaje, digamos, el pasaje de la niñez a la adolescencia, diríamos adultez, se hacía a través de una ceremonia, a través de marcas, como dice Garma, y marcas que son siempre dolorosas. La marca del padre siempre es dolorosa, la de la madre no. La madre los pintaban cuando eran bebés para que no se los coman los depredadores, pero el pasaje de la madre al padre siempre una marca dolorosa, con esfuerzo, algún desafío, siempre algo que signifique esfuerzo y dolor, ese pasaje. Entonces estaba todo establecido, e incluso el género, no había dudas al respecto, ¿no? En la actualidad, debido a esta falta de eficacia simbólica de la función paterna, que el adolescente necesita confrontar
con esa función y no lo encuentra, bueno, sucede lo que estaba diciendo recién Cacho, el tema de los homicidios, porque son captados por supuestos padres idealizados que los usan para las bandas, los usan pero no los guían para sus propios objetivos. Ahora, con respecto a los tatuajes, lo que yo llamo son marcas que tienen poder simbolizante, ¿no? Es decir, que tienen un potencial simbolizante de algo que quieren expresar, donde aparecen los adolescentes creando sus propios emblemas. Esto es lo que se llama autopoiesis. Crean sus propios emblemas identificatorios por los déficits de la función paterna, como un hecho, podríamos decir, de la cultura y social. Los tatuajes existen desde que el mundo es mundo, pero van adquiriendo distinto potencial simbólico según las épocas. En este momento están muy relacionados al déficit de la función paterna, porque no nos debemos olvidar que el tatuaje viene de la marca de una pertenencia, viene del apellido, de un nombre que da el padre. O sea, que simbólicamente se va representando y también está muy vinculado a los duelos, es decir, debajo de un tatuaje siempre yace, y yo pongo a propósito la palabra yace un recuerdo. Ahora, hay extremos. El tatuaje puede ser una expresión de un duelo, puede tener 1, 2, 3 tatuajes, como una forma que tiene que ver con la época también, como una forma de expresar un dolor. Algunos me decían, yo me hago el tatuaje y me quedo tranquilo, pues ya le hice el homenaje, ¿no? Y ya está. Pero hay otro tipo de tatuajes que son adictivos, que no pueden parar de hacerse, ¿verdad? Entonces no podemos hablar de patología, sino de diferentes posibilidades. A mayor potencial simbólico, por supuesto, estamos viendo como formas, intentos de elaboración, intentos de reparación, de llevar un recuerdo de alguien, intentos. Ahora, cuando no pueden parar, es cuando no se puede parar de tomar, cuando no se puede parar de drogar, nos encontramos con la patología. Bueno, vos decís tatuajes y yo tengo mucho para hablar. Pero, Ana, ¿vos estás de acuerdo en que ha caído la función simbólica en la cultura? Te sorprendí. No, la función simbólica es tanto materna como paterna, ambos cumplen una función simbólica. Entonces, yo creo que es una función que la puede desempeñar tanto un género como el otro. Y que no se puede generalizar, sino que es una cuestión de la singularidad de cada cual. La función simbólica la puede ejercer tanto el padre como la madre, el tío o quien fuera. Me parece que es tal vez una exageración muy grande decir que cayó la función simbólica. Creo que está en cuestionamiento, que uno puede hablar de cuestionamientos, claro, de dificultades, de cambios, que veremos en qué resultan. Pero que no podemos decir que cayó, porque si no, estamos realmente mal. Estamos complicados. Y ante un nuevo paradigma que no sabemos cuál es. Entonces, ¿qué reemplazando a esta caída? Yo creo que es un momento de muchos cambios, de muchos cuestionamientos, que es una época muy particular esta, acompañada además por los vertiginosos cambios tecnológicos que cambiaron la cabeza de mucha gente y en la cual vienen muy avanzados justamente los adolescentes, donde todo está a mano, donde todo el conocimiento está aprendiendo una computadora y no hay necesidad. Digamos, es un momento de cambios vertiginosos muy importantes que seguramente van a producir efectos en la función simbólica, pero que no nos podemos atrever a decir que cayó, que está revolucionada, convulsionada, eso es verdad. No, más que no quise decir que haya caído, no, vamos a aclararlo. Bueno, fue la pregunta de eso. Claro, hay una... Me gusta confrontar. Está muy bien, hay, digamos, partiendo de Elizabeth Rudinesco, cuando habla la familia en desorden, paulatinamente, digamos, fue decayendo. El asunto que la eficacia simbólica de la función paterna no es solamente sostenida por un hombre o por una mujer, sino también por la sociedad, el Estado y la cultura,
¿no? Y en todos los ámbitos se observa un debilitamiento de esa función. Claro. En realidad, no, te agradezco porque puedo aclararlo, se observa un debilitamiento con las consecuencias de ese debilitamiento en los niños y en los adolescentes. Por ejemplo, todo analista de niños sabe que cuando un chico viene al consultorio con la madre es un chico y cuando viene con el padre es otro chico. Y esto no me lo puede... En esto tengo muchos años de experiencia y de repente uno abre la puerta y en la sala de espera hay un chico que está como orgulloso porque ese día fue con el padre. Está paradito y está como si hubiese crecido 10 años más de golpe, pero no porque se porte bien o mal, sino porque el orgullo que le significa, y eso me hace acordar a lo que decía Erich Fromm, la madre está dada, al padre hay que conquistarlo, ¿no? Esto decía Erich Fromm en su libro. La madre es atingente, el padre es contingente también. Claro, a la madre hay que aguantarla, de cualquier manera ahí está. Pero el padre es una conquista y para el hijo lo siente así. Y yo siento que todavía lo siente así. Ni hablar de los adolescentes. Lo que pasa es que el padre tiene que dejarse conquistar. Yo creo que la función simbólica está presente, y estoy de acuerdo con las dos, que ha sufrido muchos cambios y viene sufriendo cambios de la época que obligan a esos padres a modificar algunos aspectos de la función simbólica. Los mismos chicos, las mismas culturas los llegan a que ellos tengan que funcionar de una forma distinta. Entonces, yo no sé si cayó, sino pienso que se va transformando la función simbólica. Por este momento de acuerdo que la puede ejercer un hombre o una mujer. De ahí las parejas homoparentales que adoptan criaturas, y está la función simbólica. Se ve muy poco, se sabe muy poco todavía, pero se va insinuando como que la cosa puede funcionar bien. Es decir, que no pensemos que es la función simbólica, sino que se va modificando y que los mismos padres se ven obligados a modificarla porque el chico ha sido educado de otra manera. Son los mismos padres que han llevado a este cambio. Por eso hoy en día lo que dice que cuando viene con la madre consultoria estamos con el padre. Y sí, porque se perdió esa pareja muy unida, muy intrincada, donde la función simbólica era una. Ahora comienza a haber una cosa que es más compleja. Estoy de acuerdo con lo que se Ana, que es más compleja. Es más compleja. Ahora, yo quería decir, yo tengo un ejemplo. Me acuerdo hace muchos años en una reunión, nos entusiasmamos. Susana Luti de Ferrer, hice una pregunta a Susana, yo trabajé con ella muchos años, todos la queríamos muchísimo, Susana, y le dije, Susana, ¿vos pensás que el aparato psíquico de un adolescente es el mismo? Personas que estaban seguras que no, que cambió. Y digo, sí, es el mismo. El aparato psíquico se fue de la misma manera, se va tornando. Lo que va sufriendo todas las variables de la cultura de la época y la función simbólica de los padres. ¿Cómo se ejerce en ese momento? Perdón, yo quería decir un pequeño ejemplo. A ver. Es un poco triste. Un chico que nació con madre muerta, la madre muere en el parto, ¿verdad? Y bueno, yo trabajo con el padre y el chico y era muy interesante porque, digamos, el padre le indicaba algunas cosas, ¿no? En una sesión de binomio y así muy serio que tenía que hacer y de repente el chico se ponía así como mimoso, ¿no? Y decía, ¿pero qué te pasó? Yo le decía, porque en este momento vos sos mamá y en el otro momento sos papá y él necesita de las dos funciones para vivir. Y fue así como fuimos trabajando, como el chico necesitaba del papá una función mamá y además la función papá que la cumplía muy bien y ampliamente este padre. Lo que le costaba un poco era la función mamá, de ponerse un poco más tierno, de aceptar que de repente necesitaba un mimo, etcétera. Y bueno, y realmente se fue desarrollando muy bien. Además, con lo que decían antes, con la familia ampliada. Tíos, tías, abuelos, vinieron todos, menos el perro, hasta el perro vino. Todos vinieron a ayudar. Todos vinieron a ayudar, pero ese papá entendió de alguna manera que por momentos él tenía que conectarse con sus aspectos tiernos, podemos decir maternos, para poder contenerlo sin dejar de lado sus aspectos, digamos, de función paterna, de guía, ¿no? Bueno, justamente me hiciste acordar de un caso de un hombre que
bueno, las circunstancias de la vida, vive con 2 hijas de 2 matrimonios distintos que están viviendo con él, ¿no? Y bueno, y la dificultad que esto tiene para poder estar en 3 ambientes con 2 adolescentes, ¿no? Claro. Y de distinta mamá. O sea, que tiene que cumplir la función paterna y materna, pero además de 2 madres diferentes, porque las 2 niñas tienen historias diferentes, genealógicas diferentes, Y ¿no? donde el incesto no existe cuando son hombre y mujer. O sea que hay una situación también que yo he visto en alguna familia de enamoramiento y casamiento de la hija de uno con el hijo del otro, ¿no? Es decir, es una variable también de toda la familia ampliada. Vos sabés que es una fantasía que es muy recurrente en las familias ampliadas, Se ve cada vez porque más. yo creo que cuando no hay hijos propios, ¿no? Esta fantasía en los padres viene a suplir a ese supuesto hijo maravilloso que hubieran podido tener, pero lo que lo trasplazan a armando una pareja entre sus hijos, que en realidad habría que ponerse a pensar, ¿no? Si es incesto o no, ¿no? Bueno, y para ir finalizando, ¿qué más le gustaría decir a cada uno? Me gustó tu ejemplo, lo último que dijiste, porque esta fantasía de unirlos, porque bueno, si nos remontamos a los tiempos antiguos, los padres eran los que elegían la pareja para los hijos. Si tomamos, por ejemplo, el tema de tu jornada, Romeo y Julieta, Julieta tenía adjudicado a París porque habían decidido los padres. Y en esas épocas era así. Y esto funcionó bastante hasta prácticamente mediados del siglo XX y un poco más. En este momento, que no es así porque los adolescentes eligen, los padres no se pueden meter y toda la historia, sin embargo, existe de todos modos dentro de la fantasía y se da, sobre todo, se observa en todo este tipo de familias ensambladas de las cuales vos hablabas, donde hay variedad de posibilidades, digamos. Yo lo que quiero aclarar es que este año las jornadas tienen otro nombre, porque el año pasado Romeo y Julieta entre el amor y el espanto tuvieron mucha fuerza. Este año se llaman el mapa y el territorio, territorios inexplorados en mapas, buscando mapas renovados en una clínica del siglo XXI para niños y adolescentes, ¿no? O sea que Hilda, hay que agregar algo. Como este YouTube va a quedar para la posteridad, entonces tenemos que decir que son las jornadas del 2018, para que después se sepa, cuando se vea este YouTube dentro de 10 años, para que se sepa que estás hablando de las jornadas del 18. Claro, porque el tema es que, bueno, justamente viene de la filosofía y viene de Houellebecq, que habla del mapa y el territorio, ¿no? Donde el territorio no es el mapa, ¿no? Es decir, la importancia de que, como estamos haciendo ahora, ¿no? De bajar al territorio, de ver qué es lo que está pasando ahora con los adolescentes, qué es lo que necesitan. ¿Ustedes saben por qué el mapa no es un territorio? Porque no tiene espesor. Exacto. Entonces no tiene corporeidad, no tiene pulsionalidad, no tiene espesor, primitivo. Sí, no, yo quisiera, vamos terminando ya, ¿no? Tocar un tema muy ligeramente, que hablamos de qué pasa con la adolescencia, la cultura adolescente, y quizás no hablamos tanto por el espacio de tiempo, ¿no? De qué tenemos que hacer nosotros como analistas. ¿Cuál es esta función? Pensemos que nos damos un cambio enorme, desde la homoparentalidad a la violencia tremenda que existe, ¿no? Y bueno, entonces nos obliga a nosotros a replantearnos muchas cosas como analistas. Y unas cosas a replantearnos es la técnica misma con la adolescencia, ¿no? Ya no podemos hacer, como decía Winnicott, decía Ana, un niño bien peinado, limpito, no. Somos adolescentes muy complejos, con familias archicomplejas, que nos obligan a repensar
y a veces escaparnos un poco de la técnica y ver de qué forma podemos afrontar ese adolescente, porque yo quiero decir que hay algo que sostuve toda la vida y todos pensamos que adolescencia, hay muchas, hay mil adolescencias. Cada adolescente es la adolescencia misma. Yo creo que esto que trajiste, Cacho, es importantísimo, porque es como que hicimos un mapeo por todo lo que la cuestión es adolescentes, pero volvimos a nuestra tarea específica, a nuestra función de analistas. Y quiero decir que está bien, es patológico, es difícil, es complicado, nos encontramos con patologías muy difíciles, pero que son un desafío que ejerce un factor de fascinación, porque entre todas las cosas que tienen los adolescentes, por otro lado, ejercen fascinación. Bueno, para despedirnos me hicieron acordar de un adolescente que concurrió hace poco al consultorio en bicicleta, hojotas y malla. Y yo, cuando abrí la puerta por primera vez, quedé más que sorprendida, perpleja, muy bien, eso, perpleja, asombrada. Y ahora, escuchándolos, me doy cuenta que en realidad tanto los padres como los analistas tenemos que cambiar nuestros códigos y nuestros hábitos. Ya no recibimos a un paciente de traje y corbata, sino que viene en hojotas, bicicleta y malla, y se le veían todo el vello de las piernas, lo cual rompe nuestras barreras del pudor también, ¿no? Y bueno, les agradezco muchísimo, estuvo muy lindo el diálogo y bueno, nos despedimos hasta el próximo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a vos por convocarnos y hasta la próxima. Mucho más para hablar.